Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde en Juan capítulo 12. We're going to open our Bibles this evening to John chapter 12. Vamos a leer desde el versículo 35 al versículo 43. We're going to read from verse 35 through verse 43. Y dice la palabra del Señor: Jesús entonces les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprenda las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas. Que amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. John 12:35 through 43. So Jesus said to them, The light is among you for a little while longer. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. The one who walks in the darkness does not know where he is going. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light. When Jesus had said these things, he departed and hid himself from them. Though he had done many signs before them, they still did not believe in him, so that the word spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. Lord, who has believed what he has heard from us? To whom has the arm of the Lord been revealed? Therefore, they could not believe. For again Isaiah said, He has blinded their eyes and hardened their heart, lest they see with their eyes and understand with their heart and turn, and I would heal them. Isaiah said these things because he saw his glory and spoke of him. Nevertheless, many even of the authorities believed in him, but for fear of the Pharisees they did not confess it, so that they would not be put out of the synagogue. For they love the glory that comes from man more than the glory that comes from God. Vamos a orar. Let's pray. Padre, venimos una vez más delante de usted, Señor. Primeramente, Señor, pidiendo de que usted nos ayude, Señor, a poder comprender la palabra. Pedimos, Señor, de que nos dé palabras, Señor, de vida para la congregación. Que sea, Señor, el poder de su Espíritu trabajando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que abra nuestros corazones y nuestros oídos, Señor, y que podamos ver, Señor, la luz de su palabra. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado, Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Please take a seat, brothers. Una de las declaraciones más trascendentes y difíciles de olvidar One of the most transcendent sayings and more difficult to forget, la encontramos en el libro de Eclesiastés. we find in the book of Ecclesiastes. Todo tiene su tiempo. For everything there is a season. Eclesiastés, o más bien dicho, el proverbista nos recuerda The writer of Ecclesiastes reminds us que todo lo que pasa en esta vida, that everything that happens in this life, que todo lo que sucede en la vida de los seres humanos, everything that happens in humanity, tiene una hora en que pasa. has an hour in which it will happen. En el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, Chapter 3 of Ecclesiastes no solamente nos dice de que todo tiene su tiempo, says that for everything there is a season, sino que todo lo que Dios quiere debajo del cielo tiene su hora. and for everything, every matter under heaven there is a time.
Nosotros leemos el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. When we read chapter 3 of Ecclesiastes, Salomón nos recuerda Solomon reminds us que no hay nada en este mundo que pase por pasar. there's nothing that happens in this world just to happen. Así como hay un tiempo para sembrar, también hay un tiempo para cosechar. There is a time to plant and a time to harvest. Así como hay un tiempo para construir, también hay un tiempo para derribar. There's a time to build and a time to destroy. Así como hay un tiempo para reír, también hay un tiempo para llorar. There's a time to laugh and a time to cry. Así como hay un tiempo para nacer, también hay un tiempo para morir. There's a time to be born and a time to die. Nosotros lo hemos podido ver en la historia bíblica desde la fundación del mundo. We see it from the biblical history from the foundation of the world. Hubo un tiempo donde Noé empezó a predicar sobre el diluvio, There was a time that Noah began to preach before the flood, pero Noé no pasó toda la vida predicando un diluvio que nunca existió. but Noah did not preach the whole time without a flood that never existed, or with a flood that never existed. El Dios que le dijo a Noé que predicara sobre un diluvio, God that told Noah about a flood también se tomó el tiempo para traer un diluvio y destruir este mundo. also sent a flood to destroy the world. El Dios que le dijo a Moisés, predica la liberación de Egipto, The God who said, preach the liberty out of Egypt, es el mismo Dios que mandó un libertador para que fuera is libertado. the same that sent a redeemer to redeem them from Egypt. El mismo hombre que predicó la destrucción de Jerusalén The same that preached the destruction of Jerusalem por medio de la palabra de Dios, el profeta Jeremías, through the prophet Jeremiah. fue el mismo hombre que Dios llevó para que predijera cuánto tiempo esta nación iba a estar en cautiverio. Was the same who God sent to preach and tell them how long they would be in captivity. Así que ese mismo Dios se tomó el tiempo para que la nación de Israel fuera liberada y volver a su tierra. Also the same God who took the time after that and freed them from slavery. Así que cuando miramos la historia bíblica, When we see biblical history, libro tras libro, book after book, Dios promete y Dios cumple. God promises and God fulfills. Dios da un tiempo y Dios cumple ese tiempo. God gives a time and God fulfills the time. Así que cuando miramos la vida del Mesías, las cosas no iban a cambiar. When we see that when the time of Messiah comes, that doesn't change. Dios prometió de que enviaría un Mesías y God- Dios envió un Mesías. God promised to send a Messiah and God sent a Messiah. Dice la palabra de Dios que cuando hubo el tiempo, Dios envió su Mesías a este mundo. The scriptures say when it was time, God sent Jesus. Y de la misma forma como Dios prometió que ese Mesías iba a venir al mundo, In the same way that God promised that this Messiah would come to the world. cómo ese Mesías iba a venir a morir por pecadores como tú y como yo, How is it that this Messiah would come and die for sinners such as you and I? iba a venir el tiempo en que la profecía tenía que cumplirse. That the prophecy would be fulfilled. The time would come and the prophecy would be fulfilled. Nosotros lo leímos en el versículo 23 de Juan capítulo 12. We read it in verse 23 in John chapter 12. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. It says, the hour has come that the Son of Man may be glorified. En una era pasada, And a time past, Dios decidió salvar a pecadores por medio de su Hijo. God decided to save sinners through His Son. Y aquí estamos en el tiempo And here we are in the time donde Dios mandó a su Hijo por medio del vientre de una mujer, where God sent His Son through the womb of a woman. lo cual había sido profetizado por el profeta Isaías. That was prophesied by the prophet Isaiah. Y ahora Cristo está revelando por medio de su boca que la hora había llegado And now Christ by His own mouth is saying the hour has come de partir de este mundo a la presencia del Padre. to leave this world to the presence of the Father. Nosotros lo leíamos en pasajes anteriores. We read it in passages before. ¿Cuál iba a ser el proceso de la redención de cada uno de nosotros? What would be the process of redemption for each one of us? Ahora Jesucristo mismo dice, para esto he venido a este mundo. Christ said, for this I've come into the world. En el versículo 28 del capítulo 12, Verse 28 of this same chapter. Jesús chapter dice, 12. Padre, glorifica tu nombre. Jesus says, Father, glorify your name. Ahora nosotros leemos en el mismo versículo We read in the same verse que Dios con voz tronante desde el cielo dice,
y lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. God from a voice from heaven says, I have glorified it and I will glorify it again. Había una unión o una unificación entre el Padre y el Hijo. There is a union between the Father and the Son. Había un plan que se había hecho desde antes de la fundación del mundo, There's a plan that was made before the foundations of the world, donde las cosas tenían que pasar exactamente como fueron profetizadas. where things had to go exactly like they were prophesied. No había nada fuera de la palabra de Dios profética que no se iba a cumplir en la vida de There Jesucristo. was nothing outside of the prophetic word that would not be, or inside the prophetic word that would not be fulfilled. Para esto he venido al mundo. For that reason I have come to the world. ¿Y qué diré ahora, Padre? ¿Pasa de mí esta copa? What should I say now, Father, that this cup would pass from me? Ahora, nosotros sabemos la oración en el monte Getsemaní. We know the high priestly prayer in the mount, or the priestly prayer in Mount Gethsemane, Nosotros miramos al Hijo sufriendo por lo que iba a venir en su vida. Garden of Gethsemane, and the Son of Man knew what he was going to suffer. Ahora, pero Él no sufría porque Él quería dejar a un lado lo que había planeado con su Padre. He didn't go to suffer because he had set aside what he had planned with his Father, Sino porque Él estaba dispuesto a ir a la cruz a morir por los suyos. but because he was going to suffer and die for his own. Ahora, Él sigue diciendo en el texto He continues to say in the text, que cuando Él fuera levantado en la cruz, when he would be raised up on the cross, este mundo quedaría bajo juicio. this world would fall under judgment. Ahora, esto nosotros tenemos que saberlo claramente en nuestras mentes. We should know this very clear in our minds. En el momento que Jesucristo fue expuesto en la cruz del Calvario, The moment that Christ was hung on the cross, cada una de las personas que existieron, existen y existirán en este mundo, everybody that was, is, and will exist in this world están bajo juicio ante la presencia de un Dios justo. is under judgment from a just God. Y la única forma como nosotros podemos ser declarados justos ante Él The only way we can be declared just before Him es que nosotros nos sometamos a Cristo y lo aceptemos como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. is we submit to Him and accept Him as our Lord and Savior. Él pagó el pago expiatorio que nosotros no podíamos pagar. He paid the expiatory price that we could not pay. El justo muriendo por los injustos para llevarnos al Padre. The just dying for the unjust, leading us to the Father. Pero algo más que Jesús nos explica en este proceso Something else that Jesus explains in this process, es que el príncipe de este mundo sería echado fuera. that the prince of this world would be cast out. El príncipe de este mundo sería sujetado a cadenas. The prince of this world would be subjected to chains. No hay nada que la iglesia haga en este mundo que el diablo lo va a contraponer. There's nothing that the church does in this world that Satan doesn't oppose. Nosotros podemos ir al mundo y predicar el evangelio. We can go to the world and preach the gospel. Y las personas van a creer no por lo que nosotros digamos, sino por lo que la palabra hace en sus vidas. The people are going to believe not because of what we do, but because of what the Word of God does in their life. Y eso es lo tercero que la palabra nos dice, Jesús nos dice en este texto. It's the third thing that the Word of God says to us here in this text. En el momento que Jesús fue expuesto ante este mundo, That the moment Jesus would be exposed to this world, en su muerte Él atraería a todos los suyos. in His death, He would bring men to Himself. La palabra misma nos dice que fuimos comprados a precio de sangre. The Word of God says we were bought with a price of blood. Sangre derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Blood poured out on Calvary's cross for each one of us. Ahora, cuando seguimos caminando en el capítulo 12, When we continue to walk through this chapter, nosotros podemos ver la mentalidad judía en el tiempo de Cristo. we see the mind of the Jew in the time of Jesus, O podemos decir la mentalidad judía generalizada en la historia humana. or the general mind of the Jew in history. Hemos leído de la ley que el Cristo permanece para siempre. We have heard from the law that Christ remains forever. Y esta era una mentalidad religiosa expuesta por sus mismos rabinos. That was a religious mindset exposed or was put by the rabbis. Cuando nosotros leemos las escrituras vez tras vez, When we read the scriptures time and time again, la palabra nos expone de aquel Mesías que iba a venir a liberar a su pueblo. the Word of God shows us the Messiah that would come to free His people. Ellos estaban esperando una rebelión política del pueblo. They were hoping for a political rebellion
for the people. donde el Mesías iba a venir y los iba a liberar del yugo romano. That the Messiah was going to come and free them from the yoke of the Rome. Ellos pensaban en un Mesías que iba a venir y iba a reinar por los siglos de los siglos. They thought of a Messiah that was going to come and reign for centuries upon centuries. Pero la sorpresa está cuando Cristo les dice que es necesario de que Él fuera levantado. But the surprise was when Christ said it's necessary that he be risen up, Ahora- lifted up. Nosotros leímos esto en la conversación de Jesús con Nicodemo. We read this in the conversation with Jesus and Nicodemus. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, As the serpent was lifted up in the desert, de la misma forma es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. in the same way it's necessary that the Son of Man be risen up. Nosotros debemos de saber que de la misma forma como estos israelitas morían en el desierto, We should know that in the same way the Israelites were dying in the wilderness, justamente por la picada de las serpientes de fuego, being bit by the fiery serpents, el pecado sigue corriendo por la sangre de cada uno de nosotros en este mundo. sin runs through our veins in this world. Era necesario de que la misma forma como aquella serpiente fue puesta al pueblo de Israel, It's necessary that in the same way the serpents were on the people in that time, el Hijo del Hombre fuera expuesto delante de este mundo, that the serpent was risen up in that time, the Son of Man be risen up in this time, para que nosotros solamente hiciéramos lo mismo que ellos hicieron. so that we would do the same as they did. Ver a Cristo y ser salvo de nuestros So pecados. we would look at Christ and be saved. Ahora, ellos no comprendían lo que Jesús estaba tratando de decirles a través del texto. They didn't understand what Jesus was trying to say through the text. Ellos esperaban un Cristo que reinaría por los siglos de los siglos, They were hoping for a Christ that would reign for centuries, donde la gloria iba a venir al pueblo de Israel y ellos iban a gobernar el mundo entero. that the glory would return to Israel and they would reign all of the world. Ahora, nosotros recordemos por un momento en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, We remember in the time of David, the time of Solomon, David como aquel hombre valiente o aquel rey valiente que conquistó nación tras nación. David conquering nation after nation. La gloria de Israel estaba en su máximo The esplendor. glory of Israel was in its maximum. Así que ellos esperaban un tipo de Mesías, el tipo David. They hoped for a Messiah like David. Su mente era, ¿puedes explicarnos quién es este Hijo del Hombre? Their mindset was, can you explain to us who is this Son of Man? Ahora, por Daniel nosotros podemos ver claramente al Mesías expuesto en esta parte del texto. By Daniel, we can see clearly the Messiah that's exposed in this text. Jesús está declarando a sí mismo como el Hijo del Hombre, como el Mesías esperado por el pueblo. Jesus is calling himself the Son of Man, just like Daniel showed us. Aprovechando la incredulidad en medio del pueblo, The unbelief amongst the people. Jesús hace un llamado a los oyentes, a las personas que estaban junto a él. Jesus gives a call to the people who are hearing. Aún un poco de tiempo y la luz está entre ustedes. Caminen mientras tengan luz. The light is among you for a little while longer. Walk while you have the light. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz, para que sean hijos de la luz. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light. Ahora, yo quiero que tú mires el llamado que Cristo está haciendo a estos judíos, I want you to see the call that Jesus is giving to these Jews, para que no los sorprenda las tinieblas. so that the darkness does not surprise you. Ellos tenían que creer en la luz. They must believe in the light. A mí me encanta el trabajo que hace la nueva traducción. I like how the New Translation translates this. Y cuando habla de la luz, lo pone en letra mayúscula para que nosotros podamos comprender que Jesús está hablando de Él mismo. When it speaks of light, it capitalizes the L so that we know Jesus is speaking of himself. Mientras tienen la luz, crean en ella, creen en la luz, crean en Cristo. While you have the light, believe in Christ. Jesús está haciendo un llamado terrible a estos hombres. Jesus is giving a terrible call to these men. Sus mentes están llenas de tinieblas Their espirituales. minds are full of darkness spiritually. Es más, Jesús les dice, el que anda en tinieblas o el que anda en oscuridad no sabe a dónde va. He says, the one who walks in darkness does not know where he's going. Estos hombres estaban con sus mentes cerradas. Ellos
esperaban un Mesías que no era bíblico. These men had their minds closed. They were waiting for a Messiah that was not biblical. Es más, cuando tú tienes ahora en día un acercamiento con un judío y le hablas de un tema como esto, Even today, when you have a conversation with a Jew and a Jewish person and you speak to them about these things, ellos te responden de la misma forma. they respond in the same way. Sí, habrá un tiempo en que el Mesías va a venir. Yes, there'll be a time when Messiah will come. Y nosotros lo estamos esperando con todo nuestro corazón. We're waiting with our whole heart. Pero es necesario que primero venga Elías. But it's first necessary that Elijah comes. Cuando tú asistes tal vez a alguna de las cenas de estos hombres, When you go to one of their dinners, tú puedes ver en su mesa las sillas completas, pero hay una que está vacía. you see them that all of their seats are full, but there's an empty seat. Ellos siguen esperando a su Elías. They're waiting for Elijah. Aquel que va a venir y decir, este es el Mesías que ustedes han esperado durante toda la vida. They're waiting for the Messiah. Ahora quiero que oigan las siguientes palabras. I want you to hear the next words. Juan continúa narrando unas palabras que dan un sentido de alejamiento en las Escrituras. John exposes them to the truth of the Scripture. Es como que Juan mire de que Juan quiere hacernos ver de que el pueblo completo quedó en oscuridad. He wants us to see that the Jewish nation was in darkness. Dice el versículo 36, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. It says, when Jesus had said these things, he departed and hid himself from them. Ahora, quiero que pensemos por un momento. I want you to think for a moment. Estamos en una noche oscura, como esas noches que se dan en algunos lugares, We're in a dark night like there are in many places. donde tú te parece que estás tocando las tinieblas de la noche. When it feels like you're touching the night, the dark of the night. Y allá en el tiempo tú miras una pequeña luz que brilla. And in the distance you see a small light. Pero eso no es lo que está hablando Juan. That's not what John's talking about. Juan nos está diciendo de que todos los que están en ese lugar están enfrente de una gran luz que los alumbra todo. John says, no, you're in front of a great light that's shining. Juan está diciendo, aquí estos hombres están pudiendo ver la luz. He said, these men could see the light. Pero cuando llegamos al 36, When we come to parte B, 36, Juan está diciendo de que estas personas quedaron en la oscuridad. John's saying that these men remained in darkness. Si tú estás en un lugar donde no hay luz If you're in a place where there is not light, y alguien prende una luz, and someone turns on a light, tú puedes ver la claridad por primera vez en aquel lugar. you can see clearly in that place. Pero imagínate que esta persona que tiene aquella lámpara empiece a alejarse de aquel lugar. But if the person who has the flashlight walks away from that place, Tú empiezas a ver lo que Juan está tratando de decirnos. you're seeing what John's trying to tell us here. Hay un sentido de alejamiento. There's a sense of a walking away. Es como que la luna, la única luz que hubiera en aquel lugar se estuviera yendo del lugar. It's like the only light that there was is leaving that place. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Jesus had said these things, he departed and hid himself from them. Por cierto, este es el último sermón que Jesús hace públicamente. This is the last public sermon that Jesus gives. La otra vez que nosotros encontramos a Jesús en el libro de Juan The next time we encounter Jesus in the book of John, es en el capítulo 13, it's in chapter 13, hablando solamente con sus discípulos. speaking just with his disciples. Juan trata de que nosotros miremos los últimos capítulos del libro de Juan, John tries to get us to see the last chapters of the book of John. Jesús preparando a sus discípulos para el tiempo que iba a venir. Jesus preparing his disciples for the time that's coming. Así que lo que Juan está tratando de decirnos al terminar el capítulo 36 What John's showing us at the end of chapter 36 es que el ministerio de Cristo en este mundo estaba terminando públicamente. Verse 36 is that the public ministry of Jesus is coming to an end. Las personas no iban a volver a oír un sermón de Cristo predicado a las multitudes. These men will not hear another sermon preached from Jesus to the multitude. No importa cuánto tiempo pasara de aquí hasta la cruz y a la resurrección de It Cristo, doesn't matter how much time from now to the cross and the resurrection. todo el trabajo que Cristo hace lo hace precisamente con sus discípulos, All of his work now is going to be with the disciples. con aquellos 12 que iban a quedar enfrente del ministerio que Cristo les estaba dando. The 12 that will remain in the ministry after Jesus goes. Ahora, yo quiero que pienses por un momento. I want you to think for a moment.
Durante 3 años y medio Jesús predicó en las ciudades y aldeas de Israel. 3.5 years Jesus preached in the cities and the surrounding areas. 3 años y medio. 3.5 years. Estos hombres pudieron ver al mejor predicador de la historia de la humanidad. These men saw the greatest preacher in all history. Algunos pueden decir Charles Spurgeon, el príncipe de los pastores. Someone says Charles Spurgeon is the prince of preachers. Si Charles Spurgeon es el príncipe de los pastores, If Charles Spurgeon is the prince of preachers, Jesús es el rey de los pastores. Jesus is the king of pastors. Él predicó a viva voz la palabra de Dios. He preached the truth of God's word. Él exponía la palabra de tal forma que la gente decía, nunca hemos oído algo igual. He exposed the word in such a way that men said, we've never heard anything like this. Ellos podían oír a los fariseos y a los maestros de la ley diciendo, así dijo el rabino tal. They heard that the Pharisees and the Sadducees would say, this rabbi said this. Pero Jesucristo quebraba los protocolos. But Jesus broke the protocols. Él decía, oíste que fue dicho, pero yo les He digo. said, you've heard it said, but I say to you. Había una orden en la predicación continua de Cristo, There was a continual order in the preaching of Jesus. no cambiando la palabra de Dios, sino dándole sentido a la palabra. Not changing the word, but give meaning to the word. Durante 3 años y medio, Through 3 years, 3.5 years, Jesús tuvo compasión de las multitudes, Jesus had compassion of the multitudes. tomando las mismas palabras de Mateo y Marcos. Taking the same words of Matthew and Mark. Dice que tenía compasión de las multitudes porque las miraba como ovejas que no tenían pastor. He had compassion on them because he saw them as a sheep without a shepherd. Aquí está el pastor de pastores viendo a sus ovejas dejadas atrás por los pastores de Israel. Here is the pastor of pastors, shepherd of shepherds, leaving his sheep to find his own. Durante 3 años y medio, 3.5 years. Jesús confrontó frontalmente a la religión preponderante de la nación. Jesus confronted the prominent religion of the time. Aunque ellos creían con todo su corazón de que si iba a haber un Mesías tenía que salir de en medio de ellos. Even though they believed that there was going to be a Messiah and that he would come from them. Aquí encontramos al Dios Todopoderoso mandando a un Mesías afuera de la religión. We find the all-powerful God sending a Messiah outside of the religion. Yo pienso por un momento, I think for a moment. la sabiduría de Dios, cómo mandar a Juan el Bautista y a Jesús fuera completamente de la religión preponderante de la nación. The wisdom of God to send John the Baptist and that Jesus would come outside of the religious norm. Es más, cuando Juan habla de Juan el Bautista, When John speaks of John the Baptist, o cuando los evangelistas hablan de Juan el Bautista, or when the evangelists speak of John the Baptist, dice que Juan se alejó de la ciudad y se fue al desierto a vivir. said that John left the city and lived out in the wilderness. Y cuando él vino a la nación, vino predicando el evangelio de la misma forma como lo hizo Cristo. And when he came preaching the gospel in the same way Christ did. Arrepentíos y convertíos. Repent and believe. Una persona afuera. One person out, aside. Una persona que estaba fuera de la religión preponderante, aunque era hijo de un sacerdote. A person outside of the predominant religion, even though his dad was a priest. Esto tuvo que haber sido una bofetada contra la religión. That was like a slap to the face for the religion. Durante 3 años y medio, Throughout 3.5 years, no solamente confrontó la religión preponderante de la nación, he didn't just confront the religion of the area. no solamente votó todo lo que ellos habían escrito conforme a las leyes y mandamientos de la ley, He didn't only expose the error of what they had written about the laws on top of the laws. sino durante 3 años y medio Jesús sanó todo tipo de enfermedades y dolencias en el pueblo de Israel. He also did many miracles, healing all kinds of people from diseases. Cuando tú lees el libro de Marcos, When you read the book of Mark, dice que las multitudes se invocaban a Cristo porque necesitaban ser sanados corporalmente. it said that the people would go to Christ because they needed to be physically healed. ¿Ustedes pueden creer el ministerio terrenal de Cristo en este mundo? Can you believe the earthly ministry of Jesus in this time? Si tú has visto predicadores en este mundo, tú no has visto nada. If you've seen only preachers of this time, you've not seen anything.
Cuando Cristo entraba por las ciudades, la multitud de gente se iba a Él para ser sanados, para oír su palabra. When Jesus would enter a place, many people would go to him to be healed. Marcos dice de una forma risible, lo miro yo. Mark says it this way. Dice que hubo un momento que Cristo tuvo que buscar una barquilla porque la gente lo apretaba. He said there was a time that Jesus had to look for a boat because the people were crowding in around him. Así que Jesús ahora ya no predicaba en tierra, sino que predicaba desde la barquilla a las multitudes. So Jesus would preach from the boat to the multitudes. ¿Ustedes pueden ver lo que yo les estoy contando? Can you see what I'm telling you? El mejor predicador de la historia de la humanidad The greatest preacher of all human history expuesta a este pueblo exposed these people para que ellos hubieran caído de rodillas y creer ciegamente en Cristo. so they would fall to the knees and believe in Christ. El versículo 37. Verse 37. Juan nos da la peor mala noticia. John gives us the worst of the worst news. Dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían. Though he had done so many signs before them, they still did not believe in him. ¿Ustedes pueden creer lo que está diciendo la palabra? Can you believe what the word says? La autoridad que podía haber en la predicación de Jesucristo. The authority of the preaching of Jesus. El último de los grandes milagros que nosotros encontramos en el libro de Juan The last of the great miracles we find in the book of John. es Jesús haciendo volver de la muerte a un hombre que había estado enterrado por 4 Is días. Jesus raising a man from the dead who'd been dead 4 days. Las multitudes estaban pendientes de qué iba a hacer Jesucristo en The aquel lugar. multitudes were waiting on what is he going to do. Y aquí está Cristo. Here's Christ. Padre, gracias porque me has oído. Father, thank you because you've heard me. Yo sé que tú siempre me escuchas. I know you always hear me. Y a viva voz hace que Lázaro salga del sepulcro. And with a great voice, he calls Lazarus out of the tomb. Muchas de estas gentes pudieron ver lo que Jesús hizo. Many saw what Christ did. Pero Juan nos dice, ellos John says of them, no creían en él. they didn't believe in him. Sus mentes estaban entenebrecidas. Their minds were darkened. Ahora, eso deja al descubierto algo importante. This leaves us leaves us with a discovery. No importa cuántos títulos académicos tú tengas en tu vida. It doesn't matter how many academic titles you have in your life. No importa qué tan bueno tú seas para predicar. It doesn't matter how good you are at preaching. No importa qué tan fácil tú seas de palabras. It doesn't matter how easy you are with words. Es más, quiero recordarte de que esto no se trata de ti, se trata de I want Él. to remind you, it's not about you, it's about him. No importa cuánto tú quieras hacer para que las gentes vengan a los pies de Cristo. It doesn't matter how much you want to do so that people come to the feet of Christ. Si Dios no trabaja en los corazones de las personas se van a ir de la misma forma como vinieron a la iglesia. If God doesn't work in the heart, the people are going to leave just like they came. Esta es la gran mala noticia que tenemos que afrontar cada uno de nosotros. That's the worst news that many of us have to confront. El poder de la predicación está en la palabra misma, no en nuestras bocas. The power of the preaching is not in ourselves, but in the word itself. Ahora, la realidad es que al mundo no le interesa Cristo. The world doesn't want Christ. Al mundo no le interesan las doctrinas de Cristo. The world doesn't want the doctrine of Christ. Este pueblo tenía gran estima por sus líderes religiosos, por los fariseos, por los escribas. These people had great esteem for the Pharisees and the scribes. Hombres crueles y sanguinarios, según nos hacen ver no solamente los evangelistas, sino el libro de los Hechos. Cruel men that the gospel writers expose them, and so does the book of Acts. Si tú quieres ver la religión preponderante del tiempo de Jesucristo, If you want to see the religion of the day of Christ, era una religión malvada que mandaban a la muerte a los enemigos y dejaban libres a los amigos. it was a cruel religion that would leave the enemies to die and save their friends. Ellos odiaban a Jesús. They hated Christ. Esto es algo que nosotros debemos de comprender con todo nuestro corazón. We should understand with our whole heart. Déjame cambiar tu mentalidad de cristiano por un momento. Let me change your mindset as a Christian for a minute. Si tú crees que la mejor cosa que tú puedes hacer en este mundo es predicar el evangelio y caerle bien a todo el mundo, If you believe the greatest thing you can do is preach the gospel and that everybody will love you, tú estás equivocado. Bájate de ese avión. you're wrong, and you should come down from your high place. En el momento que tú predicas a Cristo, tú le caes mal a cualquier persona que te oiga en este
este mundo. The moment you preach Christ, the world hates you. Tú puedes ver la maldad de estos hombres. You can see the evil hearts of these men. Aunque sea por misericordia, ellos tenían que tener compasión de este Jesús. Even if it was by mercy, they should have compassion on Jesus. Este hombre había hecho cosas que nadie había hecho de sus líderes religiosos. This man had done things none had done before them, Pero ellos odiaban a Jesús. but they hated Christ. Por eso es que a mí me duele algunas iglesias que cada día más quieren parecerse al mundo y menos a Cristo. It hurts my heart. Churches every day want to be more like the world and less like Christ. Cada día quieren imitar con todo su corazón lo que el mundo les está ofreciendo. They want to imitate the world and what they're offering. Humo, luces, Smoke and lights. payasos en los púlpitos, Clowns in the pulpit. gente contando chistes y trayendo marionetas adentro de las iglesias. Men telling jokes and all kinds of vile things in the churches. Abrazan todo aquello que los compara con el mundo y menos con Cristo. They embrace everything from the world and hate the things of Christ. Abrazan todo aquello que el mundo les propone. They embrace everything the world proposes to them. Pero odian a Cristo, odian su palabra. They hate Christ, they hate His Word. Ahora, lo que sigue hablando el texto es algo que debe de llenarnos de terror a nosotros como cristianos. What the text continues to say is something that should bring terror to our minds. Juan aclara por un momento en nuestras mentes por qué sucedió todo esto. John is making clear in our minds, why did this happen? Yo no sé cuántas veces tú has leído el libro de Juan, I don't know how many times you've read the book of John. pero cuando tú llegas a textos como estos, tú te quedas como en silencio. When you come to a text like this, you're left without words. Esto es algo que debe de traer temor, terror a tu vida espiritual. This should bring terror to your heart. Y Juan cita precisamente Isaías 53, John cites Isaiah 53, literalmente. literally. Yo sé que tú me vas a decir, esa es una profecía mesiánica. I don't know, you're going to say this is a messianic prophecy. Sí, Yes, sí lo es. it is. Mira lo que dice el versículo 38. Listen what verse 38 says. Bueno, leemos el 37 y el 38. We'll read 37 and 38. Dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Though he had done so many signs among them, they still did not believe in him, so that the words spoken of the prophet Isaiah might be fulfilled. Lord, who has believed what he has heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Yo creo que cuando Jesús dijo estas palabras, I think when Christ said these words, los judíos tuvieron que caer tendidos al piso. the Jews were taken back. Estas son las mismas palabras que Pedro utiliza en uno de sus sermones. It's some of the same words that Peter uses in his sermon. Aquí está Pedro predicando el evangelio a los judíos. Here's Peter preaching the gospel to the Jews. Y llega un momento en que la palabra misma dice de que ellos se sentían compungidos de corazón. It says there comes a time that they were pricked at the heart. Pero porque no habían comprendido lo que en realidad habían hecho con su Cristo. Because they didn't understand what they had done to Christ. Juan dice en el versículo 39, In verse 39, por eso no podían creer. therefore they could not believe. Por eso no podían creer. Therefore they could not believe. ¿Entienden lo que dice ese texto? You understand what this text says? ¿Tú entiendes lo que esa palabrita está diciendo You en understand medio what del texto? these words are saying in the text? Estos hombres tal vez querían creer con todo su corazón de que aquel era el Mesías que estaban esperando. They were sitting there, maybe they wanted to believe that this was Messiah. Ellos habían visto la gloria de Dios reflejada en la humanidad de Cristo. They had seen the glory of God reflected in the life of Jesus. Ellos con sus corazones sabían de que este era el Mesías que ellos estaban esperando. Maybe with their hearts they felt like this was the Messiah they had waited for. Pero Juan dice, no podían. But John says they could not believe. No podían creer. They couldn't believe. ¿Entienden lo que estoy diciendo? You understand what I'm saying? Estos hombres querían, pero no podían. They could not believe. ¿Entiendes qué es eso? No poder. They
could not. Hay cosas que tú has querido hacer con todo tu corazón, pero no puedes hacerlo. Maybe there's things you want with all your heart, but you can't. Aunque estos hombres habían visto la gloria de Dios en la humanidad de Cristo, Even though they had seen the glory of God in the humanity of Christ, solo no podían. they couldn't. No podían hacerlo. They couldn't do it. Esto es lo más peor que puede pasar en tu vida espiritual. This is the worst thing that could happen in your spiritual life. Yo no sé si tú comprendes lo que está pasando en medio de este texto. I don't know if you understand what's going on in this text. Los judíos no podían hacerlo. They couldn't do it. Dice, por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón y se convierten y yo los sane. Therefore, they could not believe, for again Isaiah said, He has blinded their eyes and hardened their heart, lest they see with their eyes and understand with their heart and turn, and I would heal them. Una vez más, Once more, Juan está citando Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. John is citing Isaiah from Isaiah 6. Pero literalmente Juan nos está haciendo recapacitar But John is revealing this to them. que aquello que estaba pasando en el corazón de los judíos era algo más allá, algo que estaba fuera de ellos. What was going on in their heart was beyond them. Estos hombres querían con todo su corazón creer en lo que habían visto, They saw with their eyes, querían creer en cada uno de los milagros que Jesús había hecho. wanted to believe in the miracles. Es más, bíblicamente tú puedes ver en la historia You can see biblically the history. que la única vez que nosotros pudimos ver estos milagros fue en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Elías. The only time that these miracles were seen was in the time of Moses and Elijah. Jesús, o Dios confirmando su ley y confirmando su profecía. Christ, God confirming His law and His prophets. Pero aquí lo estamos viendo en el tiempo de Cristo. Here we're seeing in time of Christ. Dios confirmando a su Mesías enviado a este mundo. God confirming His Messiah. Pero la palabra dice, ellos no podían hacerlo. The Word of God says they could not believe. Ellos estaban cegados, sus ojos estaban cegados. They were blind, their hearts were hard. Aunque ellos podían ver la gloria de Dios reflejada en Cristo, ellos no lo podían ver. Even though they could see all the glory that Christ had, they could not see. ¿Cómo puede pasar algo como eso en la vida de un ser How humano? can this happen in humanity? ¿Cómo puede suceder? How can this happen? ¿Cómo tú puedes oír la palabra de Dios tronante en tus oídos, decir, este es mi hijo amado en el cual yo me complazco? How can you hear a voice from heaven saying, "This is my son whom I well Y tus pleased"? oídos solamente oír un ruido. And your ears just hear a sound. Es más, la palabra que nosotros encontramos ahí descrita es la palabra sonido. The word we find here is sound. Ellos solo oyeron un sonido. They just heard a sound. En esta última palabra que Jesús hace, o más bien dicho que Juan nos explica, In the last word that John shares with us here, y lo glorifiqué y lo glorificaré una vez más, I will glorify him. I have glorified it and I will glorify it again. dice que ellos no comprendieron, no entendieron, y Jesús les dijo, esta voz ha venido por ustedes. They didn't understand it. Jesus says this voice had come for you. No tenían la capacidad. They didn't have the ability. Hermanos, seamos realistas. Let's be real. No la tenemos. We don't have it. No tenemos la capacidad de oír la voz de We don't Dios. have the ability to hear the voice of God. No la tenemos. We don't have it. No importa qué tan inteligente y tan letrados sean en nuestras vidas. Doesn't matter how intelligent we are. Yo conozco personas mucho más preparadas que muchas personas que veo. I have seen people that are well more educated than people I see. Y todavía siguen encerrados en un círculo vicioso, And they are closed in their sin. pensando en realidad son solo puras palabrerías. They think it's a scandal, the word of God. O como decían ahora en la mañana, Like we said in the morning, solo son fábulas de viejas. they're just old wives' tales. Ustedes no tienen que creer en eso. You don't have to believe in that. ¿Por qué crees en algo que no existe? Why do you believe in something that Yo me doesn't acuerdo exist? cuando estaba pequeño, I remember when I was little. la gente me decía, el evangelio
no sé si debo decir esto. El evangelio es algo que hicieron los gringos para tener al mundo debajo de sus pies. He said, people would tell me the gospel is something that the white man did to have the whole world under his feet. Yo digo, ¿cómo? And I said, how? ¿Cómo algo tan hermoso como esto puede salir de la mente de un ser humano? How could something so beautiful come out of the mind of a man? Dios en su gloria y majestad decidió salvar seres humanos. God in his glory and his might has decided to save sinners. Y en el proceso más maravilloso de salvación, Él puso a su Hijo adelante para que nosotros fuéramos And in salvos. the most beautiful process of salvation, he set his son among us. No creen. I don't believe it. No entienden. They don't believe, they don't understand. No saben de qué estamos hablando acá. They don't know what we're talking about. Por eso es que muchos cristianos son llamados locos en diferentes lugares. That's why Christians are many times called crazy people, Porque no saben en realidad lo que están diciendo. because they don't know what they're saying. ¿Se acuerdan la primera predicación de Pedro en el aposento alto? You remember the first sermon of Peter in the upper room? Mientras muchos creían, ellos decían, estos están borrachos, están locos. Many believe, but others say these men are drunk. Y Pedro tuvo que explicarles qué es lo que estaba sucediendo bíblicamente. Peter had to explain to them what was going on. Esto fue lo que fue escrito por el profeta Joel en los postreros días. This is what Joel spoke of in the last days. La revelación más grande que puede haber sobre la humanidad The revelation, biggest revelation over humanity that could be, es que Dios mandó a su Hijo a este mundo a morir por pecadores. that God sent his son to this world to die for sinners. Esta gente no podía creer. These people could not believe. Esta gente no podía entender lo que estaban viendo. They could not understand what they saw. Ahora, no pensemos ni por un momento Just don't think for a moment que nosotros estamos sentados en estas bancas porque somos los más listos que hay en este lugar. that we're seated here because we are more intelligent than anyone else. Porque somos los más inteligentes que Dios ha visto en el mundo. That we're the most intelligent God has found in the whole world. O como algunos dicen, es que Dios vio en el túnel del tiempo y supo quiénes iban a creer y a eso salvó. Or that God looked into the future and he knew who was going to choose him and he chose them. No, Dios solo nos salvó. No, God just saved us. Él nos eligió y nos trajo a su Hijo. He chose us and he brought us to his son. Ahora, cuando yo leo en este texto, se me viene un texto a la mente. When I read in this text, a text comes to my mind. Dura cosa es caer en las manos de Dios. It's a horrible thing to fall into the hands of a living God. Cuando Dios cierra tu mente de tal forma que tú no puedes ver la luz del Evangelio, God shuts your mind in such a way that you cannot see the light of the gospel. tú te encuentras en el peor problema de tu vida y de tu historia. It's the worst problem in history. No importa cuánto tú tengas en tu bolsillo, en tu cuenta bancaria, cuántas casas tú tengas. It doesn't matter how many houses you have, how much money you have. No importa si eres guapo, o eres feo, o tienes dinero, nunca has tenido. No matter if you're handsome or ugly or how much money you have. Es el peor problema que puede haber en tu vida. It's the worst problem that there could be in your life. Yo quiero que pienses por un momento Pablo y Timoteo. I want you to think for a second about Paul and Timothy. Pablo pudo darle muchas recomendaciones a su hijo Timoteo en la fe. Paul could give to Timothy so many things, his son in the faith. Es más, Timoteo para Pablo era su hijo en la fe. To Paul, Timothy was his son in the faith. Aquel en el que él había dedicado tanto tiempo para enfocarlo en el ministerio. The one that he dedicated so much time to focus on the ministry. Y Pablo lo único que hace a Timoteo después de decirle cómo tiene que estar conformada la iglesia, And what Paul says is how the church should be formed. voy a empezar a leer en 1 Timoteo 3, capítulo 14 en adelante. In chapter 3 of 1 Timothy, verse 14 and following. Pablo le dice a Timoteo, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. It says, I hope to come to you soon, but I'm writing these things so that. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y sostén de la verdad. So that if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of truth. Ahora miren lo que dice el versículo 16. Listen what he says in verse 16. E indiscutiblemente, dice Pablo, Great indeed
he says. Grande es el ministerio de la piedad. We confess it's the mystery of godliness. Déjame decir la primera palabra otra vez. Let me say this first word again. E indiscutiblemente, dice Pablo, Great indeed. no hay nada que discutir sobre este tema, It's- Timoteo. In the Spanish, it's a word that can't be argued with. Grande es este ministerio de la piedad. Great is the mystery of godliness. Ahora, déjame explicarte el ministerio de la Let me piedad. explain to you the mystery of godliness. Él fue manifestado en carne, He was manifested in the flesh, vivificado en el Espíritu, vindicated by the Spirit, contemplado por los ángeles, seen by angels, proclamado entre las naciones, proclaimed among the nations, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. believed on in the world, and taken up in glory. Yo quiero preguntarte, ¿tú entiendes de qué está hablando Pablo? I want to ask you, do you understand what Paul is speaking of? ¿De qué está hablando Pablo acá? What's Paul speaking of here? Por favor, contéstame de qué está hablando Pablo. Please answer, what is Paul speaking of? Este es el ministerio de la piedad que nosotros proclamamos a todo mundo. It's the ministry of the godliness that we proclaim to the world. Él vino a este mundo. He came to this world. Él vivió, habitó entre nosotros, como dice el libro de Juan. He dwelt among us, the book of John says. Nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad. We see his glory, glory of the only Son, begotten of the Father, full of grace and truth. ¿Tú te imaginas lo que nos está diciendo Pablo? You imagine what Paul's telling us? Los ángeles desde el cielo viendo a su Dios expuesto hasta lo más bajo para salvar pecadores como nosotros. The angels of heaven seeing him in the lowest point, subject to sinners, Contemplando a su majestad en la tierra. contemplating his majesty in the earth. Proclamado el evangelio entre las naciones. Proclaim the gospel among the nations. Creído en el mundo Believed on in the world, y ahora recibido en gloria. taken up into glory. Ahora, la pregunta más rara que yo me tengo que hacer en medio de todo esto que hemos leído y estudiado. The question that I must ask here is this. ¿Por qué los judíos no pudieron creer en lo que Jesús estaba tratando de decirles en el texto? Why did the Jews not believe? Bueno, Juan nos ha dicho muchas veces, John told us no había llegado la hora. the hour had not come. Muchos de estos judíos hubo un momento en que creyeron en Cristo con todo su corazón. There were many times many people believed. Tal vez algunos de ellos estuvo entre los 3,000 que Me- creyeron cuando Pedro predicó. Maybe some of these believed, were some of those that believed in the 3,000 when Peter preached. No sé, no tenemos documentación. We don't know. We don't know. Pero en ese momento sus ojos fueron cegados para que ellos no creyeran en But- quién era Cristo. In this moment, their eyes were closed. They didn't believe. Sus ojos fueron cegados. Their Sus, eyes were blinded. sus corazones entenebrecidos. Their hearts were hardened. Ahora, algo más que sigue diciendo el versículo 42. 42 says something. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Nevertheless, many, even the authorities, believed in him, but for fear of the Pharisees, they did not confess it, so that they would not be put out of the synagogue. Ahí está Juan haciendo algunas excepciones entre el grupo. Here's John making an exception in the group. Algunos de los que estaban ahí creyeron, Some believed, pero no lo confesaban abiertamente porque ellos no querían ser expulsados de las sinagogas. they wouldn't publicly confess it because they didn't want to be kicked out of the synagogue. Pero luego Juan pone una vez más el dedo en la llaga, John again puts the finger in the wound. porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. For they love the glory that comes from man more than the glory that comes from God. Estos hombres creyeron en Jesús porque cumplía con todo lo que estaba escrito en la ley. These men believed in Jesus because he fulfilled everything in the law. Nosotros recordamos algunos de ellos, Nicodemo y José de Arimateas. We remember Jesus, or Nicodemus, and the other guy. Sorry, I don't know the name in English. Estos hombres, Nicodemo creyó en Jesús como aquel que había sido enviado al mundo. Nicodemus believed in him as the one who was sent to the world Porque Jesús hacía cosas que nadie más hacía. because Jesus did things that no one else did.
Nadie puede hacer esto si no es enviado de Dios, le dijo Nicodemo a Jesús. No one could do these things unless he's sent by God, Nicodemus said. Él creía, He believed, pero él no le confesaba. but he would not confess. Y no lo confesaba porque no quería ser expulsado del grupo donde él se encontraba. He wouldn't confess because he didn't want to be kicked out of the group where he was. Acordémonos de que Nicodemo era un maestro. But remember, Nicodemus was a teacher. Es más, él era el maestro de maestros. He was the teacher of teachers. Su posición era arriba. His position was high. Él creía en Jesús. He believed in Jesus. Él era parte de aquel Sanedrín que un día iba a juzgar a Cristo. He was part of the Sanhedrin that was going to one day judge Jesus. Es más, Juan expone a Nicodemo defendiendo a Jesús del grupo del Sanedrín. John tells us that Nicodemus defended Jesus of the Sanhedrin. Así que Nicodemo tal vez era parte de ese grupo, Nicodemus maybe was part of this de ese grupo que creía, group that believed. pero no quería que nadie se diera cuenta que él creía. But they didn't want to know, they want anybody to know that they believed. Esto es tremendo. This is crazy. O creyó o no creyó. Did he believe or not believe? Los hermanos de la secreta. The brothers in secret. Los que son cristianos los fines de semana, pero el resto de la semana no lo son. The ones who are Christians in the weekend and the rest of the week not so much. Los que confiesan el fin de semana, somos cristianos, The ones who confess in the weekend, oh, we're Christian, pero en su trabajo nadie lo sabe. but in their work no one knows. Los que confiesan el fin de semana que son cristianos, They confess in the weekend they're Christians, pero en su escuela nadie lo sabe, in their school no one knows porque tienen miedo. because they're scared. Tienen miedo a ser expulsados de ese grupo de amigos donde los tienen en alta estima. They're scared to get kicked out of a group that they have in high esteem. Aman más la gloria de los hombres que la gloria de They Dios. love the glory of man more than the glory of God. Ahora, ellos nunca decidieron revelar el amor que Dios tenía por ellos. They didn't, they never decided to reject the love of God. Ustedes pueden ver esta balanza, You can see this balance, poner la gloria del hombre y poner la gloria de Dios. to put the glory of God and the glory of man. ¿Qué pesa más en tu vida? Sorry, they didn't reject the love that man had for them. What is more weighty in your life? Es más, la palabra gloria significa peso en sí. The word glory means weight. La gloria de Dios o la gloria de los hombres. The glory of God or the glory of man. Eso no es lo que pensaban Pedro y Pablo. That's not what Peter and Paul thought. Pablo ante el concilio dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Peter said it's necessary that we obey God before man. En nuestra traducción dice, en vez de los hombres. In place of man, in our translation. Ahora Pablo lo dice de otra forma, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo en Gálatas 1:10. And Paul says in Galatians 1:10, for am I now seeking the approval of man or of God, or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Ahora, no crean que este tipo de religión solo estuvo de moda en el tiempo de Cristo. Don't think that these religious men just are alive in the time of Christ. Porque muchos pueden pensar, no, en el tiempo de Cristo se daba así. It said, well, in the time of Christ it was like that. Había más temor. There was more fear. Los tiempos no han cambiado. Time has not changed. Todavía hay mucho tipo de cristiano que trata de mantener su cristianismo en secreto, There's still many who try to maintain their Christianity in secret, con el único objetivo de buscar siempre de satisfacer siempre sus placeres y sus gustos. they're only trying to satisfy their own desires. El verdadero discípulo decide primero agradar a Dios antes que a los hombres. The true disciple desires to please God rather than men. Ahora, la traducción de nosotros me gusta porque dice algo que no lo encontramos en la Reina Valera. The new translation I like, it says something we don't find in the old translation. Dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. He says, Paul speaking Galatians, am I seeking the approval of men or of God?
o me esfuerzo por agradar a los hombres, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de He Cristo. said, if I'm still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Juan está tratando de decirnos que hay dos clases de religiosos, John is saying there's two types of religious person. o más bien dicho, dos clases de There are incrédulos. two types of unbelievers. El que no cree, The one who does not believe, el que nos explicó al principio, no creían, the one that explained in the first, they did not believe. y nosotros sabemos que no cree y esa persona no es peligrosa. And we know they didn't believe, that's not a dangerous person. Ahora, ¿por qué digo peligroso? Why do I say dangerous? Porque hay unos que dicen que creen pero no creen There's some that say they believe and don't believe. y distorsionan la verdad para hacerles pensar a los demás que creen. And they twist the truth to try to make others think that they believe. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? Suena como un trabalengua lo que estoy hablando. It's like a tongue twister. Pero en realidad hay muchos que dicen creer pero no creen. There's many who say they believe, they don't believe. Y lo que hacen es tratar de torcer la palabra para que la gente crea que ellos creen. And what they do is try to twist the words that people think they believe. Pero en realidad solo es una farsa. But it's false. Ellos también son incrédulos. They're unbelievers. No creen en el Cristo de la Biblia. To not believe in the Christ of the Bible. Muchos me van a decir, bueno, sí, pero eso fue en el tiempo de Nicodemo, hermano. Many people say, yes, but this was in the time of Nicodemus. Pero cuando tú miras en realidad, When you see the reality here, ellos tal vez vivieron mucho, bueno, ellos vivieron mucho tiempo en mentiras. they lived for a long time in lies. De Juan capítulo 3 a Juan capítulo 12, From John 3 to John 12. hay muchos años de diferencia. Many years of difference. Del tiempo que Nicodemo platicó con Jesús a la cruz del Calvario, hay mucho tiempo. From the time Nicodemus talked to Jesus to the cross, a lot of time. ¿Entienden lo que estoy diciendo? You understand what I'm saying? Durante todo este tiempo estos hombres dijeron ser pero no eran. These men through this time said, oh, we believe. And they weren't. Pensaban en sus corazones, nosotros somos cristianos, They would think we were Christian. pero vivían conforme a los fariseos. But they lived conformed to the Pharisees. Aunque tal vez ellos eran elegidos de Dios, sus corazones reflejaban lo contrario, sus vidas reflejaban lo contrario. Maybe they said they believed, but their hearts reflected something different. Ellos han perdido el sentido de conocimiento de lo que quiere decir Romanos 12:1 o 12:2 They lost the true meaning of what it is to believe. o Juan 2 o primera de Juan 2:15. Or that's reflected in Romans 12:2 or 1 John 2:15. No imitéis al mundo. Don't love the world. A ellos les parece que el texto dice imiten al mundo. It seems like they thought the text is to say imitate the world. Aman la mentira, practican la mentira Love the lie, practice the lie, y hacen que la verdad sea potable para personas que en realidad no conocen a Cristo. and they try to take the truth in a bottle to people who don't know Christ. El problema aquí es que el pecado es como el cáncer. But the problem is sin's like cancer. Tú no lo ves, You don't see it, está pasando en tu vida. it's going through your life. Si tú no lo curas a tiempo, If you don't catch it in time, va a llegar un momento que ese cáncer te va a matar. that cancer will kill you. Es la vida del cristiano. This is the life of the Christian. Muchas veces creemos que creemos, pero no creemos en sí, Many times we think we believe, but we do not believe. porque nuestra vida espiritual está reflejando algo que en realidad no es Cristo. Our spiritual life is reflecting something that's not Christ. Pero en medio de este texto hay una perla que nosotros hemos dejado a propósito para afuera. There's a Para último. pearl that we left in this text on purpose. Y es el texto que aman tanto los testigos de Jehová. This is the text the Jehovah's Witnesses love. Isaías capítulo 12, versículo 41. John 12:41. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Isaiah said these things because he saw his glory. And En medio del texto, Juan nos está proporcionando una de las perlas más hermosas que pueden haber en las in Escrituras. the middle of the text, John's giving us a pearl that's beautiful in the text. Dios mismo expuesto a través de la persona de Cristo. God himself manifested or in the flesh of Christ. A mí me encanta cómo dicen las I Escrituras. love how the scriptures say it. Jesús es la imagen misma de la sustancia del Padre. Jesus is the exact image of the substance of the Father.
Es lo que Juan está tratando de decirnos en medio del texto. It's what John is telling us in the middle of the text. Aunque sus ojos estaban cegados y sus corazones duros a la Even palabra, though their eyes are blind, their hearts are hardened. Cristo es Cristo. Christ is Christ. Él es Dios en medio de cada una de las dificultades, He's God in the middle of every difficulty. tanto para los que creen, para los que no creen. For the one who believes and the one who doesn't believe. Acuérdense el propósito del libro de Juan. What is the purpose of the book of John? El propósito del libro de Juan es que nosotros creamos que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios. That we would believe that Jesus is the God, the Son of God. Yo creo que es lo mismo que Pablo trató de decir a los colosenses en el capítulo 1, versículo Same thing that Paul 19. says to Colossians chapter 1. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. It pleased the Father for the fullness of Him to dwell in Christ. O en el 2:9. Or in 2:9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. All the fullness of deity dwelt in Him bodily. En el libro de Hebreos lo dice más hermoso. Hebrews 1:3 says it. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. He is He's radiance of the glory of God, the exact imprint of His nature. Jesucristo es Dios mismo. Jesus Christ is God Himself. Él es la imagen del Padre. He is the image of the Father. Por eso es que cuando Tomás y Felipe vienen y le preguntan, muéstranos al Padre, y no basta. When Thomas and Philip comes, show us the Father. Jesús tiene que decirle, tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me han visto. All this time I've been with you, you haven't seen me. Jesús es la imagen misma del Padre. Jesus is the image of the Father. Él es el único que puede salvarnos de nuestra vida de pecado. He's the only one that can save us from our life of sin. Juan está tratando de inducirnos a que nosotros creamos en Él John is introducing us to Him that we believe como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. as the only Savior of our life. Él es nuestro Redentor. He is our Redeemer. Él es el único mediador entre Dios y los He's hombres. the only mediator between God and man. O como lo dijo Pedro, As Peter said, porque en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo. there's no other name in heaven that man may be saved, only in Christ. Jesucristo, la piedra angular que los edificadores despreciaron. Jesus is the cornerstone. Él ha venido a ser la principal piedra del ángulo. He is the cornerstone. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por su amor en nuestras vidas. Gracias, Señor, por su misericordia, Señor. Porque si aún sin merecer, Señor, tanto amor, usted decidió salvarnos, Señor. Pedimos, Señor, de que nuestras vidas sean transformadas conforme a su palabra. Que demos frutos, Señor, dignos de arrepentimiento. Que seamos cada día más como usted y menos como nosotros. Gracias le damos, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Thank you, brother. Gracias, hermano. The reality of the gospel is this. Realidad de evangelio es esta. We saw it this morning. Vemos esta mañana. Our inability is wrapped in sin. Nuestra inabilidad está envuelta de pecado. That we are unable because of sin. Estamos incapaces por pecado. And the only hope that we have, la única esperanza que tenemos, is that God would open our eyes and cause us to see. Que Dios abre nuestros ojos y causarnos ver. Amen.